La vida sexual de una mujer puede ser tan satisfactoria como la de un hombre. Nadie quiere luchar en silencio, pero muchas mujeres lo hacen. Tal y como eres, es la lectura perfecta para cualquier mujer que a menudo se sienta confundida por su sexualidad. Tal vez te preocupa que tu anatomía no sea normal, o te aterra pensar el hecho de que no deseas el sexo tanto como tu pareja y que te vaya a dejar por alguien más activa sexualmente. El mayor alivio que puedas imaginar llega al darte cuenta de que eres totalmente normal. ¿Y sabes por qué eres normal? Porque eres diferente. De lo que trata este resumen es de empoderar a las mujeres para que se apoderen de su sexualidad y la utilicen a su manera. ¿No sería aburrido si todas las mujeres fueran iguales? De todos modos, ¿por qué querría alguien ser igual que los demás? Sé diferente. Acéptalo y aprende a entender que necesitas disfrutar del sexo sin preocuparte por lo que supuestamente es normal. ¿Quién decide lo que es normal? Nadie. Estás perfectamente siendo la persona que eres y todo lo que tienes que hacer es darte cuenta de ello por ti misma. Todas las mujeres necesitan aprender cómo funciona su cuerpo, qué es la sexualidad y utilizar todos los consejos y sugerencias de este resumen para desarrollar su sexualidad hasta el punto de ser realmente tan orgásmicas como puedan esperar. Todo eso está a tu alcance, aunque no lo creas ahora mismo. No existe un cuerpo femenino normal y anormal. Cada mujer es única y especial a su manera. Si los hombres pueden hacerlo, seguro que las mujeres también y con la misma facilidad. La doctora Emily Nagoski recibe casi a diario preguntas relacionadas con el sexo. Las historias y preguntas que ha escuchado a lo largo de los años la han llevado a una conclusión muy cierta. Los hombres y las mujeres son similares en muchos aspectos, pero muy diferentes en otros. Las mujeres a menudo se preocupan por si son normales o no, por haber oído algo en la televisión o leído algo en una revista que les ha llevado a preguntarse si no son normales. Les preocupa que nunca vayan a tener una vida sexual satisfactoria. El problema es que la televisión y las revistas mienten de muchas maneras. Vemos a las mujeres teniendo orgasmos fáciles en las películas, pero en realidad, solo el 30% de las mujeres llegan al orgasmo durante el coito. Las demás, o bien fingen, o bien nunca llegan al orgasmo mediante el coito. La mayoría de las mujeres no alcanzan el orgasmo y muchas sienten que han fracasado si no consiguen un gran orgasmo. Muchas mujeres se preocupan por esto debido a lo que la sociedad les dice. Hace muchos años, la medicina afirmó ante el mundo que el sexo para las mujeres era igual que para los hombres, solo que un poco menos estimulante. Solo porque los hombres tienen orgasmos de forma muy fiable, se asumía que las mujeres también podían. Esto es un gran mito y hace que muchas mujeres entren en pánico porque no les ocurre. La verdad es que las mujeres no alcanzan el orgasmo tan fácilmente como los hombres, y eso no significa que haya algo malo en ellas anatómicamente. Es simplemente que los hombres y las mujeres son diferentes. Estoy harta de vivir en un mundo en el que se miente a las mujeres sobre sus cuerpos, en el que las mujeres somos objetos de deseo sexual pero no sujetos de placer sexual. Doctora Emily Nagoski. Tanto los hombres como las mujeres experimentan el deseo, la excitación y el orgasmo. Sin embargo, el camino hacia ese gran orgasmo final, si es que se llega, es único y funciona de forma totalmente diferente. Entender su camino da a las mujeres el poder de entender su sexualidad. El conocimiento es poder. La rápida lección de anatomía que todo el mundo necesita. La mayoría de las mujeres han tomado alguna vez un espejo de mano y han intentado echar un vistazo a lo que hay entre sus piernas, pero pocas conocen los nombres de cada parte en particular. La mayoría de las mujeres aprenden a conocer sus genitales a través de la masturbación, y cada una lo hace de forma diferente. En la época medieval, los genitales femeninos se denominaban pudendum. Esta palabra proviene del término latino que significa avergonzarse. Así que, desde el primer momento de la historia, se enseñó a las mujeres a avergonzarse de sus genitales. Esto tiene que acabar.
La masturbación es algo totalmente normal y saludable para una mujer. Los genitales femeninos y los masculinos no son tan diferentes. Están dentro o fuera. Ambos conjuntos de genitales tienen el mismo origen. Es simplemente una explosión de hormonas aproximadamente durante la 6ª semana de gestación la que informa de si el bebé se convertirá en hombre o en mujer. El clítoris femenino es el equivalente a la cabeza del pene masculino. Ambos están repletos de terminaciones nerviosas y son un auténtico festín de placer. El problema: muchas mujeres no saben dónde está su clítoris, y menos aún los hombres. ¿Por qué se habla de los genitales femeninos como algo de lo que avergonzarse cuando salen del mismo lugar que los masculinos? A diferencia de lo que se cree, el himen no distingue entre una mujer que es virgen y otra que no lo es. En primer lugar, esto se debe a que no todas las mujeres nacen con un himen, y algunas pueden ser tan finos que se rompen con algo tan simple como montar en bicicleta. El problema es que ciertas culturas utilizan el himen como prueba de la virginidad de una mujer, quizás antes del matrimonio. Si esa mujer nació sin himen o se rompió durante sus primeros años al montar en bicicleta o a caballo, puede ser personalmente denigrada y con ello, su reputación quedará arruinada. ¿Sabías que el himen no desaparece? En realidad, simplemente se estira y se perfora. Las mujeres suelen pasar por 4 etapas de excitación sexual. Cada mujer experimenta el sexo de forma diferente, y las cosas que las excitan también son diferentes. No existe una respuesta única para todas las mujeres. A cada lado de la vagina hay una glándula llamada glándula de Bartolino. Durante la excitación, segrega líquido y hace que la mujer lubrique. Mucha gente no se da cuenta, pero los hombres también experimentan un tipo de lubricación similar. La glándula de Cooper segrega líquido preeyaculatorio. A pesar de ello, decimos que la mujer se moja y el hombre tiene una erección. La cuestión es que ambos se mojan y ambos se endurecen. El clítoris de la mujer se endurece durante la excitación, al igual que el pene. Durante los momentos previos al sexo o la excitación, la mujer pasa por 4 etapas principales: excitación, meseta, orgasmo y resolución. En la primera etapa, el ritmo cardíaco aumenta y la mujer se moja. Durante la meseta, la vagina se hincha un poco y se abre, con contracciones en su interior. No todas las mujeres alcanzan el orgasmo, pero para las que lo hacen, los músculos vaginales se contraen, su ritmo cardíaco se acelera y respiran rápidamente. La fase final, la resolución, es cuando todo vuelve a la normalidad. Para muchas mujeres, lo que les hace desear el sexo no es solo lo que ocurre durante la excitación, sino de lo que ocurre dentro de su cerebro. Eso significa que necesitan sentirse bien con su cuerpo, confiar en la persona y que el entorno sea el adecuado. Esto no es siempre cierto, pero tanto los hombres como las mujeres se rigen por el CES o el SIS. CES, Sistema de Excitación Sexual, percibe las cosas que causan excitación sexual. SIS, Sistema de Inhibición Sexual, detecta las amenazas y las distracciones. Las mujeres necesitan sentirse cómodas y en el lugar adecuado para el sexo. Si esto no es así, no podrán disfrutar de la experiencia. Tanto si una mujer se considera especialmente emocional como si no, el lado emocional del cerebro controla su vida sexual. No es de extrañar que la mayoría de los factores que las mujeres necesitan para sentirse cómodas y excitadas estén relacionados con el amor, la seguridad y el compromiso. Cuando una mujer se siente segura en su relación y feliz con su pareja, puede relajarse, evitar pensamientos negativos y estar más abierta a probar cosas nuevas. La mayoría de las mujeres necesitan experimentar una mezcla de estímulos sexuales, tanto románticos como eróticos, para sentir que quieren sexo. Pero nada de esto sirve si esa mujer no se siente bien con su propio cuerpo. Las emociones son túneles. Hay que atravesar la oscuridad para llegar a la luz del final. Doctora Emily Nagoski. Las circunstancias externas de una mujer dictan si responde o no a la excitación sexual.
Todo ello depende de la percepción. La doctora Nagoski destaca el ejemplo de las cosquillas. Si esa persona está de buen humor, probablemente encontrará las cosquillas divertidas, tal vez incluso placenteras, y pueden conducir a la excitación. Sin embargo, si está enfadada con la persona que le hace las cosquillas, es más probable que le molesten aún más. Existen dos situaciones principales que pueden afectar a la respuesta de una mujer a la excitación sexual: el amor y el estrés. Ambos tienen reacciones diferentes. El amor la hará sentir segura, pero el estrés la hará sentir en peligro. Una mujer estresada no querrá tener sexo, y es más probable que se paralice o se sienta bajo presión. Por otro lado, una mujer que está libre de preocupaciones es más probable que experimente una cantidad más significativa de disfrute sexual. Por eso, céntrate en reducir el estrés en tu vida y en hablar de las cosas que te molestan. Al hacerlo, liberarás cualquier negatividad reprimida que te impida abrazar plenamente la alegría de tu vida en ese momento. Es más probable que una mujer que está relajada, en comparación con una mujer estresada, tenga una vida sexual activa y satisfactoria. ¿Influyen la cultura y la sociedad en lo que significa el sexo para las mujeres? Tanto a los hombres como a las mujeres se les vende la idea de un mundo sexualmente positivo, aunque la verdad es que ocurre todo lo contrario. A las mujeres se les hace creer que son unas fáciles o que no son capaces. Aunque no se lo crean del todo, siguen teniendo eso en el fondo de su mente, frenando el disfrute sexual. Se trata de un gran problema en la sociedad, y es necesario que nos centremos en erradicarlo. Las mujeres también son muy autocríticas. La sociedad les dice a las mujeres que se critiquen y que nunca se feliciten a sí mismas, pues hacerlo conlleva una gran cantidad de juicios. Es casi imposible tener confianza sexual y ser optimista cuando el peso de la autocrítica arrastra a una mujer. Las mujeres están preprogramadas para ser críticas con su cuerpo. Esto no favorece el disfrute sexual. Tanto los hombres como las mujeres creen que saben mucho sobre el sexo, pero solo saben lo que la sociedad quiere que sepan. Los hechos y las estadísticas no respaldan especialmente los mensajes, sino que se apoyan en ideas y opiniones. A las mujeres se les dice que son unas zorras si disfrutan del sexo, pero eso es totalmente falso. Estas falsas ideas pueden reducir drásticamente el disfrute para una mujer de su vida sexual y afectar su percepción de sí misma. Las mujeres rara vez se aceptan a sí mismas tal y como son, pero eso tiene que cambiar. Cuando una mujer no se acepta tal y como es, estará perjudicando su placer sexual. Aceptarte a ti misma te aportará salud, felicidad y un mayor disfrute sexual. La respuesta: darle la vuelta a todo, sustituir la negatividad por la positividad, ser amable en lugar de criticar y aceptar en lugar de rechazar. La doctora Nagoski sugiere que las mujeres se pongan delante de un espejo y se quiten toda la ropa, observando realmente lo que ven. Luego deben hacer una lista de las cosas que les gustan, ignorando las que no les gustan. De este modo, pueden dejar de lado las cosas que la sociedad les dice que deben pensar y sentir y centrarse en lo que ocurre dentro de su propia cabeza. ¿Por qué las reacciones femeninas a las relaciones sexuales no muestran toda la verdad? La mayoría de la gente asume que cuando una mujer está mojada, está lista para el sexo, pero esto no es cierto. Mientras que el pene se pone duro cuando los hombres están excitados y listos para el sexo, los genitales de las mujeres pueden decir una cosa pero significar otra. Una mujer puede estar lubricada, pero su mente puede estar en otra parte. Esto se denomina falta de concordancia en la excitación y hace referencia a la relación entre el cerebro y los genitales. El cerebro se da cuenta de todo lo que le rodea y trata de averiguar si es una amenaza o si es algo que le gusta. Por otro lado, los genitales se dan cuenta de las cosas que se supone que son sexualmente excitantes y piensan instantáneamente en el sexo. Con ello, los genitales empiezan a prepararse para el sexo, pero el cerebro aún no se ha preparado.
Por eso algunas mujeres están mojadas, pero no quieren tener sexo. La mejor manera de saber si una mujer está excitada no es observando lo que hacen sus genitales, sino buscando señales no verbales, entre ellas la respiración superficial, las mejillas sonrojadas y las palabras que dice. También es cierto que en el orgasmo no solo intervienen los genitales, sino también el cerebro. Es una liberación de la tensión sexual, pero esa tensión no solo se acumula dentro de la vagina, sino también dentro de la mente. Para tener más orgasmos, las mujeres necesitan olvidar sus frenos sexuales y encontrar seguridad emocional. Por ejemplo, sentirse segura con la pareja y confiar plenamente en ella permitirá a la mujer relajarse y, por tanto, sentirse más excitada. Emily Nagoski también sugiere que se pruebe la lubricación, que se sabe que aumenta el valor de la vida sexual de una mujer de forma drástica. El lubricante no solo hace que el sexo sea mejor, sino que también reduce las posibilidades de dolor y fricción, dos cosas que algunas mujeres temen y que, por lo tanto, hacen que frenen su reacción sexual. La mayoría de las mujeres no llegan al orgasmo solo con el coito y necesitan cierta estimulación del clítoris. Cambiar de posición para asegurarse de que se estimule el clítoris es una buena idea, pero las mujeres también deberían sentirse cómodas hablando con sus parejas sobre lo que les gusta para alcanzar el gran orgasmo mucho más fácilmente. A pesar de ello, no siempre el orgasmo debe ser el objetivo. Aprende a disfrutar del sexo por completo y no tengas prisa por llegar al orgasmo. El sexo para hombres y mujeres es diferente, se mire por donde se mire. A pesar de ello, las mujeres merecen disfrutar de su vida sexual tanto como los hombres. Hay que dejar de lado el mito de que los hombres siempre quieren sexo y las mujeres suelen aceptarlo. La verdad es que las mujeres pueden tener una vida sexual satisfactoria e incluso la merecen. Lo único que hay que hacer es centrarse más en el disfrute del sexo y menos en las prisas por llegar al orgasmo. Entender la anatomía femenina y su funcionamiento da a las mujeres poder y les permite descubrir sus gustos y preferencias. También es esencial vivir sin estar influenciadas por la sociedad y las opiniones culturales sobre el cuerpo femenino y el sexo. Las mujeres no son unas depravadas si disfrutan del sexo, y tampoco son frígidas si no responden a todos los estímulos sexuales. Cada mujer es diferente, cada mujer es hermosa, y cada mujer necesita entender ambas cosas para disfrutar de su vida sexual. Dado que el sexo es algo tan profundamente personal y privado, cada mujer debe tomarse el tiempo necesario para comprender las cosas que la excitan. No existe una respuesta única, pero su pareja debe ser comprensiva y comunicativa para ayudarla a sentirse cómoda y segura, tanto dentro como fuera del dormitorio. Sus situaciones externas, por ejemplo, su entorno y sus pensamientos, juegan un papel muy importante en cómo se siente cada día.